Eres tú el quien nos llamó hacia ti, Señor, nos hizo nacer de nuevo, nos libró, Señor, de la esclavitud del pecado en el cual estábamos. Padre, sabemos que también que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz por nosotros. Padre, quien pues fue crucificado, Señor, derramó su sangre, que era necesario, Señor. Y eso Él lo hizo de su propia voluntad, siendo obediente a ti. Nadie le quitó esa vida, Señor, sino Él la dio por cada uno de nosotros. Padre, lo sepultaron, fue resucitado por ti al tercer día, y es donde vemos como en cada obra que tú haces, pues el poder tan grande que tienes. Pero Señor, no queremos solamente tener ese conocimiento en nuestra mente, sino creer, Padre, creer que así es, y que así como tienes poder para eso, como lo has hecho para salvarnos a nosotros, como nos has ido transformando poco a poco, sabemos que lo seguirás haciendo, Señor, mientras estemos en esta tierra, Padre. Y es por eso que te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Señor, que hayamos cometido. Sabemos que también somos imperfectos, pero no queremos pues agarrarnos, Señor, justificarnos de esa manera, teniendo ese conocimiento, sino que día a día tu Espíritu Santo nos vaya redarguyendo, nos vaya confrontando, Padre, aceptando tu palabra en todo momento. Si caemos, Señor, pues que exista eso en nuestro corazón, en nuestra mente, el ir inmediatamente a pedirte perdón, Señor, a pedir de tu auxilio, Señor, para que tú nos fortalezcas, Padre, en esos momentos que son de debilidad. Señor, te agradecemos porque pues lo tenemos y tú eso nos llevas a madurar, Padre, en todas las situaciones que estemos atravesando. Gracias, Señor, porque sabemos que también tú eres el que nos pones el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Y en esta mañana también queremos poner delante de ti este tiempo, Señor, para que seas tú el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que nos sigas transformando, Padre, que nos lleves a ser cada día más obedientes a tu palabra, para de esa manera, pues pecar menos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú el que nos da, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, pues esa fortaleza, Padre, ese conocimiento, la sabiduría que también viene a través de tu palabra, para contrarrestar, Señor, para evitar caer en esas tentaciones, en esas situaciones que se presentan en este mundo caído en el cual pues estamos, pero no pertenecemos a Él, Señor. Gracias te damos también por eso. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que vienen en camino en esta ciudad que ha sido últimos días un poco caótica, Señor, pero eres tú el que también quita cualquier estorbo, Señor, que impida llegar, Padre, a escuchar tu palabra. Y aquellos que pues aún, Señor, tienen alguna situación en su corazón, en su mente, por el cual pues han sido inconstantes, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que los traiga, Señor, como lo has hecho siempre, Padre, porque pues muchas veces como humanos no podemos hacerlo, pero confiamos en ti, Señor. Oramos por ellos para que pues tú seas el que ponga ese convencimiento de pecado en su corazón, Señor, y ese arrepentimiento también en ellos. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos por todo el servicio que hoy pues estamos iniciando, Señor. Se inició hace rato, Señor, y que pues tú seas el que nos guíe a cada uno de nosotros, a los que están sirviendo, a los que se dan clases, Señor, a los que predican, pero también a los que escuchamos, Padre, para que realmente seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy ya vamos a concluir la clase de este tema de la ira. Espero en el Señor que sí se hayan llevado algo. Ya viene lo final de este tema en particular, y que, como decíamos al principio, pues es algo que no se reconoce frecuentemente, ¿verdad? La ira, nomás para dar así un pequeño repaso rápido, es algo que no se reconoce frecuentemente,
en la vida de nosotros, y pues trae problemas, ¿no? En familias, en lo laboral, en la iglesia, en cualquier situación que estamos viendo relacional lo tenemos, ¿no? Y veíamos también que no solamente eso, sino la parte espiritual también llega a afectar la parte de la ira, del enojo. Entonces, es un problema universal, recordemos, presente en todas las culturas, en cualquier país más recóndito que exista, que ha habido, siempre ha existido, ¿no? Y lamentablemente, porque eso es lo que sucede, sabemos que somos imperfectos, pero sucede mucho en los hogares cristianos, ¿no? Y en nuestras iglesias, constantemente se ve. Y eso pues siempre debe de llevarnos a que nuestro corazón pues esté arrepentido, esté meditando en qué tanto nosotros somos partícipes de eso, ¿no? Que pues la verdad es que la mayoría de las veces somos, ¿no? Participamos de uno o de otro lado, ¿no? Estamos ahí. Entonces hay que luchar con esos residuos de la ira, como ahorita orábamos y tenemos ese conocimiento. Dios ya nos libró del pecado, Dios ya nos dio todo, ya no hay muchas veces que pedirle, ¿no? Porque ya nos dio todo. Si tenemos a su Espíritu Santo, pues ya nos dio la salvación. Ya no hay muchas veces en nuestras oraciones pedimos más, ¿no? Más de lo que pues ya tenemos y que necesitamos agarrarnos de ahí. Y bueno, la misma palabra nos llama a que pues dejemos, ¿verdad? Dejemos esa parte de los pecados, como viven los gentiles, como viven aquellos que todavía no conocen del Señor. Entonces eso es lo que nos pide Dios a través de su palabra, ¿no? Ahí primera de Pedro veíamos en capítulo 2, versículo 11, manda, ¿no? Dios a través de Pedro, dice: les ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Entonces realmente es un mandato. Pablo también lo hace en Gálatas, en Efesios, que evitemos todo eso. Y ahí ya describe la ira, el enojo y muchas cosas de las que en algunas hemos visto y otras pues tenemos ese conocimiento que ya sabemos, ¿verdad? Moralmente que no es algo correcto delante de Dios, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que hace la Escritura, nos da esperanza, no nada más nos confronta con eso, sino también nos da esperanza a nosotros que somos personas pues iracundas, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, y es una buena noticia porque así casi todos los conflictos que hay en relación van acompañados de un problema de ira, ¿no? Casi todos los problemas, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos da todo lo que nos hace falta para afrontar este problema universal. Y bueno, ahí veíamos lo que era y lo que no era la Biblia, algunos temas que estábamos ahí mencionando. La definición, básicamente, veíamos cómo implica, dependiendo del pasaje, la palabra, ¿no? Cómo la mantiene él. Unos dicen, bueno, pues no es una emoción, pero sí es un enojo, que muchas veces te lleva a esa explosión de ira, ¿no? Esa explosión de ira viene desde el interior, desde nuestro corazón. Y muchas veces pues, es producido por otros pecados, ¿no? Otros pecados como la envidia, por ejemplo, el orgullo. Veíamos manifestaciones internas de nuestro corazón en el cual produce eso, el resentimiento, la amargura que se va acumulando, ¿no? Y es otro mandato que manda ahí en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo. O sea, también manda el Señor a que se quite, que nos apartemos, que dejemos, ¿no? Que evitemos todo eso, el odio en nuestro corazón que hay. Los deseos de venganza, las manifestaciones verbales, ¿no? Como los gritos, los alborotos, el silencio. El silencio y ahora está catalogado más con estas cuestiones humanistas, como una agresión, ¿no? Y dices, me está agrediendo en el trabajo. De hecho, creo que en la mayoría ya ciertos empleos en los cuales ya implementan ciertas cosas ahí se me fue ahorita la palabra, pero toda el área de recursos humanos da cursos, está dando talleres, está difundiendo toda la parte del respeto, ¿no? Por llamarlo de una manera, que es lo que es, ¿no? Hacia las mujeres, hacia los hombres, en el mismo trabajo, te dicen, tu trabajo tu jefe te ignora, guarda silencios, o sea, todo eso es parte de lo que están haciendo, ¿no?
que te llevan a reflexionar. Y ahí, por supuesto, pues hay muchas veces dentro de todo eso, hay como sea, una sanción dentro de esas empresas, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios deberíamos de evitar eso, ¿no? Deberíamos de tener ya ese conocimiento de saber que todas estas cuestiones de enojo, violencia, porque es violencia realmente, pues conllevan a algo, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Las cuestiones verbales y no verbales, las conductuales, que es violencia física, veíamos contiendas, pleitos, injusticia que muchas veces hacemos, las relacionales que tenemos con nuestra familia, con algún hermano en el trabajo, y las manifestaciones espirituales, ¿no? Lo que obstaculiza eso de enojo, pues es la oración, da apertura a más pecado y contrista al Espíritu Santo, ¿no? Y vimos cómo identificar esa ira pecaminosa y veíamos ahí algunas razones, ¿no? Pues surge del corazón, como sabemos, y algunos hechos. La ira es natural en el corazón humano caído. La ira siempre implica pensamientos e intenciones, siempre, o si no es la intención que hago ya viene en mi pensamiento, ¿no? Siempre que hay una molestia. La ira se debe poder alcanzar, la ira se debe a no poder alcanzar, pero nuestras metas orgullosas y egoístas, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja. ¿Por qué es la ira? ¿Por qué es ese enojo? Por mis metas orgullosas, egoístas. Me afectan a mí, no a Dios. Y veíamos, mencionamos que muchos, o la mayoría de los comentaristas bíblicos dicen, no está permitida el enojo en el cristiano, ¿no? Entonces yo cuando vi eso dije, y entonces, ¿no? Esto ya es exageración, ¿no? Pues nos manda el Señor a que no está permitido. Que caímos, lo hacemos, pero no está permitido. No está permitido por el Señor, y lo hemos visto a través de estos pasajes, en esa ira. Y pues eso es lo que estamos viendo para ver cómo podemos nosotros, a través de su palabra, guiados por el Espíritu, pues ir quitando eso, como dice en Efesios, ¿verdad? Pedro también ahí en Gálatas, también habla ahí Pablo. Vimos el examen que tendríamos que hacernos nosotros paso a paso para ver nuestro enojo, ¿no? Sin justificarlo, cómo resolverlo y admitir que lo tenemos, que esa es la base principal. Y preguntas que deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Con quién estoy enfadado? ¿Por qué estoy enfadado con alguna persona? ¿Cómo he tratado y respondido a esa persona, ¿no? También. Y ya de ahí vimos la transformación, cómo el Señor nos va a llevar a transformarnos con esto. Y pues estábamos viendo, si no mal recuerdo, en esta parte de la transformación hay 3 puntos, ¿no? Antes que la ira vuelva a aparecer, porque ya estamos conscientes, hasta este punto ya estamos conscientes que pues nos enojamos, caemos en ira de una u otra manera, y antes de que vuelva a aparecer, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Entonces de ahí parte la transformación de nuestro corazón, de nuestra mente, para ir evitando, ir alejándonos de eso que hace daño, y veíamos que llega hasta el extremo, ¿no? Hasta un extremo en el cual pues puede caer en homicidio. Entonces, no sé si les comentaba que ya saben que ahora todo es viral, los videos y todo, que mandan ahí, y aquí en Ciudad de México, ¿no? Creo que, no sé si lo vieron en una calle angosta, va una camioneta y luego viene uno, creo no sé si de basura, un camión de agua, algo así, de gas creo era, no sé, se baja porque no lo deja pasar, el de la camioneta, y el otro se bajó enojado porque se ve como manotea y grita, se ve que está gritando, ¿no? Da pipa de agua. Y pues se ve que el señor es alto, joven, ¿no? Porque era joven. Y el otro no se baja de su auto y le dispara, o sea, lo asesina, ¿no? O sea, la ira que él ya llevaba, la que le generaba al otro también, y pues eso hasta ese grado llega. O sea, veamos cómo puede, o sea, no es exageración, es algo real, ¿no? Es algo real, en familias pasa, ¿no? En familias llega a suceder, y a lo mejor tenemos conocidos, o desafortunadamente muchas veces dentro de familias vemos cómo llega a eso, ¿no? Hasta ese grado. Entonces, lo que el Señor quiere a nosotros como hijos de Dios es que haya esa transformación, ¿no? Entonces, antes de que la ira vuelva a aparecer, hay 3 puntos que podemos tomar en cuenta, bueno, pero algunos puntos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a verlos de esta forma, ¿no? Número 1 es, confiesa tus pecados pasados de ira a Dios, ¿no? Debemos de confesar esos pecados que ya pasaron, que quizás muchas veces ya sucedieron y dicen, pues fue un rato, ¿no? Ya Dios me perdonó. Y como veíamos también, ¿verdad? Con el hermano Mario hace 8 días en Salmo 32, debemos de ir a
a buscar ese perdón, confesar ese pecado. Entonces vemos cómo la palabra siempre nos lleva, nos va guiando, nos va dando dirección. Entonces, confiesa tus pecados de ir a Dios y a las personas que los han conocido, ¿no? Y me comentábamos también, porque hacíamos mención dentro de lo que hemos ido estudiando, pues que hay que orar también, ¿no? Para pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido por nuestra ira, ¿no? No nada más llegar y también esperar de que ya nos van a recibir con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque hemos ofendido también, hemos visto eso. Entonces orar para que Dios nos vaya guiando con mucho cuidado, con mucho tacto, esperar lo que, pues reacciones a lo mejor que nosotros no sabíamos, ¿no? Y dentro de eso, a esas personas pues hay que explicarles la intención, ¿verdad? La intención, debemos ser amables, pacientes, humildes, y también esa humildad debe prevalecer en un futuro y pedir perdón, ¿no? Ahí el Señor en Mateo 5:23, en el Sermón del Monte, que le decía ahí a sus discípulos que estaban escuchando, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Entonces muchas veces en nuestras oraciones, ¿verdad?, individuales, traemos eso, traemos un enojo y debemos de primeramente reconocer, veamos, ante Dios, pero también a aquellas personas, ¿no? Decían antes, bueno, es que a mí me cuesta trabajo pedir perdón, ¿no? Decían, bueno, pues empieza por algo más sencillo, deja de hacerlo, ¿no? Deja de ofender, deja de hacer esto. O sea, creo que es la mayor muestra o la mayor forma de pedir perdón, dejar de hacerlo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿no? El punto 2, pídele a Dios que obre en esta área de tu vida y te ayude a esforzarte al máximo para lograr un cambio a la imagen de Cristo. Pues estamos dando la imagen de Cristo, ¿no? Porque llegamos, yo creo la mayoría aquí a la iglesia y dicen, a lo mejor muy chuscamente, pues aquí tenemos nuestra aureola, ¿no?, de angelitos, ¿no?, que así lo dibujan, ¿no? Llegamos aquí muy amables y muy contentos, pero hacia afuera o en la casa, ¿qué es lo que hacemos, no? Es todo lo contrario. Entonces, pues ahí lo que estamos haciendo, y soy fuerte, pues es siendo hipócritas, esa es la verdad. Estamos siendo hipócritas. Y eso, lo que decíamos, y siempre nos lleva, hacemos a un Dios a un lado. En toda nuestra manera de vivir hacemos a un Dios a un lado. Y Dios nada más está presente hoy domingo a las 9 de la mañana a 1 de la tarde de nuestra vida. Y toda la demás semana, pues si me acuerdo bien, no, pero ya leí la Biblia, ¿verdad? Sí, toda la semana. Ya me eché 10 sermones de los pastores o de otros en audio. Ya me eché todo el menú, porque pues escucho todo el menú, ¿verdad? Los 9 puntos diarios. Entonces, por eso decíamos, hay que ser, como dice Santiago, hacedores de la palabra, no oidores de ella. Y teniendo en mente que somos pecadores imperfectos, ¿verdad? No, que no vamos a llegar a esa perfección, pero sí en esa lucha constante. Otro punto es buscar pensamientos correctos para cambiar los erróneos que sueles tener. Buscar esos pensamientos adecuados, poner cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿no?, en su palabra, utilizar las escrituras, ¿no?, muchas veces conceptos bíblicos que pocos se me van quedando, ¿no?, en una enseñanza, en una lectura, ¿no? Ahora tenemos, bueno, creo que ya tiene tiempo, ¿no?, pero más ese conocimiento ahora que pues hay Biblias de estudio, ¿no?, y de una otra manera te guían un poquito lo que dice ese pasaje. Y si no, pues hay hermanos en la iglesia, pastores que te pueden ayudar, ¿no?, a entenderlo. Entonces, buscar esos pensamientos correctos. Incluye tus nuevos pensamientos, expresa tus nuevos pensamientos en forma de oración siempre que puedas, ¿no? O sea, orando básicamente. Ese pensamiento que de repente llega de enojo por algo, el que sea, ¿no? Así como cuando tenemos un temor, Señor, tengo temor en este momento, ¿no? Este es mi temor.
No sé si sea correcto o incorrecto, porque la misma emoción, eso que estoy sintiendo, muchas veces me hace que me encierre en una cosa o me ciegue, ¿no? No me permita ver un poquito más allá. Entonces pedirle, en este momento estoy enojado, Padre. Estoy enojado, o sea, tú conoces mi corazón, ¿no? Tú sabes lo que estoy en este momento sintiendo. Entonces esos pensamientos hay que llevarlos en esa oración. Ok, entonces hay unos ejemplos, por ejemplo, de estos pensamientos que podrían servirnos un poquito y se basan en el aspecto matrimonial, ¿no? Que es lo que muchas veces luchamos mucho, ¿no? Entonces, un pensamiento provocado por la ira, por ese enojo, ¿cuál sería? Ya sea hacia mi esposo o hacia mi esposa, ¿no? Que en algunos matrimonios se da. Alguien siempre se tarda mucho, ¿no? Siempre le echamos la culpa a la mujer, ¿no? Que se tarda en maquillar, se tarda en esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice alguien en esos pensamientos? No puedo creer que vuelva a llegar tarde, ¿no? O sea, la persona está enojada por eso. Y tiene razón, ¿no? Porque a lo mejor es el tiempo de los demás, debe de ser puntual uno, ¿no? Es un ejemplo. Odio llegar tarde, ese es su pensamiento, yo siempre llego puntual. Eso es alguien, ¿no? Que se está enojando porque alguien está retardando. No puedo aguantar esto más, ¿no? Dices. Eso es lo que hace. Y de ahí parte, ¿no? Y vas y te peleas y porque vas a ir a una fiesta, una reunión, y ya se van peleando en el camino, ya llegan y ya cambian de chip, ¿no? Dicen, ahora los chavos traen de ese, cambian de mood, ¿no? Ahora, pues ahora ando en este mood, ¿no? Ya, mood cristiano. Entonces, ¿cuáles serían los pensamientos que conducen a una amabilidad que nos manda el Señor y una paciencia? No me gusta llegar tarde, puedes pensarlo, pero el amor es más paciente. El amor que habla 1 Corintios 13, ¿no? Le demostraré mi amor siendo paciente. ¿Y cómo puedo ayudar a ser más puntual? Por su propio bien. Y ahí es donde entra lo más difícil, a lo mejor para nosotros, ¿no? Lo más complicado. Pero decíamos al principio, si tenemos a su Espíritu Santo, si deseamos que somos cristianos, es porque tenemos a su Espíritu Santo. Y nos debe llevar a recordar la palabra. Entonces, dar gracias al Señor porque esta persona, ella o él, se tome el tiempo de arreglarse bien, ¿no? Muchas veces no es no para manipular, sino la manera amorosa de decirle a alguien, ¿no? Estamos llegando tarde, hay que como hijos de Dios, estamos dando un testimonio incorrecto. O sea, hay muchas cosas que podemos hacerlo bien, ¿no? Aplicándose el principio de la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Más la áspera hace subir el furor. Entonces muchas veces mismo Dios hace que la persona, y eso es lo que hay que creer nosotros en el poder de Dios, que a través de eso va a transformar su vida y también la mía, su pensamiento y el mío. Y nada más basta recordar que cuando alguien a mí me habla correctamente, cuando yo hago algo incorrecto, ¿a qué me lleva? Pues a reflexionar, no a meditar si estoy en un error, ¿no? Estoy haciendo mal, estoy pecando. Pero cuando me dicen tajantemente, pues es la reacción, ¿no? Desafortunadamente, de yo también hacerlo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Otro sería, ¿cómo se atreve a hablarme así, no? Y esto puede ser un matrimonio o en cualquier ámbito relacional. Merezco más respeto que eso. No voy a dejar que me traten así, ¿no? Y siempre, normalmente, por lo regular, siempre los hombres, ¿no? Decimos, pues, parece que no va a las clases de mujeres, ¿verdad? Que se debe de someter y ponemos estas palabras en nuestra boca. Es más, se las decimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y se da más cuando nosotros tenemos una autoridad. Somos más abusivos, ya sea con un niño, con alguien débil. Lo hacemos. Y ahí es donde debemos de reflexionar. Estoy siendo abusivo con esta persona que ya es indefensa. Porque eso es lo que pasa. Yo he escuchado historias y cercanas de otra vida, dicen, que decían esposos no siendo cristianos, ¿no? Bueno, algunos sí. Que les retenían la comida, les retenían a las esposas, a los hijos, les retenían el dinero. O sea, dices, ¿cómo es posible? Porque ellos tenían el poder y ellos estaban proveyendo. Entonces yo se lo retengo porque yo tengo ese poder. Entonces estos pensamientos pueden venir y uno debe de responder
con unos pensamientos, decíamos, que conducen a la amabilidad y la paciencia, ¿no? No voy a dejar que mi orgullo se desborde. Pedirle al Señor, tú no pecaste cuando no te respetaron. Ese es el pensamiento de uno. En ese pensamiento positivo dentro de mí es qué está tratando de decirme, ¿no? Preguntarle al Señor qué tratas de decirme, mostrarme con esto, ¿no? Probar mi paciencia, fortalecer mi paciencia, mi amabilidad, mi amor hacia las personas. Entonces, son maneras muchas veces en las que, como ejemplo, debemos buscar esos pensamientos correctos. Entonces, sería esos ejemplos de este punto. Hay un punto 4 que estamos viendo antes de que la ira vuelva a aparecer. Es antes de que vuelva a aparecer, ¿no? No cuando ya está en ese momento. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Memorizar algunos versículos sobre la ira y otros sobre la mansedumbre, la paciencia, el perdón, la humildad, ¿no? Que también ya vimos parte de ese tema de la humildad. Entonces, dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Eso nos va a llevar a renovar nuestros pensamientos. 5, dado que la ira siempre implica orgullo, egoísmo o los dos, procura adaptar pensamientos y acciones amorosas y humildes a diario. Hay que hacer, aquí recomienda el autor, hay que hacer una lista de momentos y formas en los que puedes mostrar amor y humildad. O sea, es entrenar a nuestro ser, ¿verdad? A hacerlo. Porque no hay otra manera. No hay otra manera que más quisiéramos que todo fuera tan sobrenatural para que de un momento a otro ya no me enojo ahora, ¿ya? Sino al contrario, esa es parte de estar practicando, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, esas listas, esas formas en las que pueden mostrar amor, humildad. A uno les gusta escribir, pues hay que hacerlo, ¿no? Los que les guste más escribir. Si yo lo escribo, ya al rato no voy a saber porque escribo en hebreo, dice, entonces ya ni me entiendo yo. Entonces, pues a lo mejor en la mente, en la computadora, algo. Eso es lo que debe de hacer uno. Y ahí nos lleva a recordar precisamente el pasaje de 1 Corintios 13, del 4-7, que habla del amor, ¿verdad? Que el amor es sufrido, es benigno, nos da toda lista, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y ahí habla, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hace en los versículos abajo una comparación, ¿no? Con los dones que deseaban los corintios, porque está dirigido a los corintios, bueno, la iglesia en Corintios, esa es parte del autor, pero también aplica a nosotros, en que ellos preferían tener esos dones majestuosos, y dice que lo primero es el amor, ¿no? Ahí es donde se refleja más todo lo que el Señor nos da. Entonces, hay que irnos a esto, ¿no? Entonces, estos versículos que leemos, pues vemos que describe esa plenitud del amor, ¿no? Según lo que el amor produce en cada caso, ¿no? Cada acción, porque realmente el amor es una acción, o sea, es actuar, no es abstracción, ¿no? Por eso hasta en una relación de noviazgo, el amor debe de ser acción, ¿no? No nada más no es que sea malo, ¿verdad? Las maripositas en el estómago y hasta ahí queda, ¿no? El amor se ve reflejado en todo eso. 6, determina en qué deseos y metas piadosas debes fijarte en situaciones en las que normalmente te enfadas, ¿no? Entonces determina, observa en qué deseos, en qué metas piadosas debes fijarte en situaciones en las que normalmente te enfadas, ¿no? Todos nos enfadamos mayormente por ciertas situaciones. Entonces ahí es donde debemos de enfocarnos un poquito más, ¿no? Ponerle más prioridad. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y eso debe llevarnos exactamente a hacer la voluntad de Dios de todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Durante los años, el tiempo que hemos estado, nos ha permitido ser parte de su familia, ¿verdad? Dice, me ha agradado. O sea, realmente hacer la voluntad me agrada. ¿Y qué es su voluntad? Pues lo que viene aquí, lo que estamos leyendo, ¿no? Esos versículos. El dejar ese enojo, el evitarlo. Y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, si realmente está en medio de su corazón, si realmente la tengo
en mi corazón, en mi mente, pues es lo que voy a dar hacia los demás, ¿no? Voy a obedecerla. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces recordar que todo lo que hacemos bien es para la gloria de Dios. O sea, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Siempre es pensando en la gloria de Dios, que Él va a salir glorificado. Nos lleva a estudiar la paciencia y la longanimidad que Dios tiene con nosotros, ¿no? Principalmente. Esa paciencia que ha tenido, esa longanimidad que Dios tiene conmigo. ¿Cuánto no ha, Señor, ha tenido paciencia en mi vida, ¿no? Hasta desde antes de ser hijo de Dios, en esa gracia común, por eso sigo aquí, ¿no? Si yo recuerdo todo lo que he pasado, todo lo que hice, en ese sentido es para que me lleve a agradecerle al Señor. Por eso antes de enojarme con alguien, ¿y yo qué he hecho con el Señor, no? Ese es mi primer pensamiento que debe de llegar a la mente, ¿no? O sea, ¿por qué voy a molestarme con alguien, decirle, ofenderlo? Si yo he sido hasta lo peor, como decía Pablo, ¿no? Yo he sido el peor de todos. No para vanagloriarme, ¿no? De que soy sido el peor de todos, sino reconociendo de quién soy yo y que merezco un castigo. Y que me tiene ahora aquí, ¿no? Bueno, a cada uno de nosotros, o sea, delante de Él. Números 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y ahí continúa, ¿no? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, pero ahí el énfasis es ¿en qué? Tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces debemos de estudiar esa palabra en cuanto a la paciencia, la longanimidad que Dios ha tenido conmigo. 8, mantente alerta, dispuesto a ejercer el dominio propio y a cambiar tu forma de pensar. Presta atención a las situaciones y pensamientos que has identificado. Haz una lista concisa de cada uno. O sea, esas son recomendaciones que nos hace el autor, ¿no? Decía que esto lo habíamos tomado de un libro que se llama, el autor de Stuart Scott, ¿no? Que habla acerca de esto. Entonces trae ahí algunos conceptos bíblicos que se tienen. De hecho, menciona mucho a MacArthur él para que tomemos en cuenta algunas cosas. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que les trae cuando Jesucristo se manifiesta, ¿no? Entonces ahí lo que nos habla en este versículo, o en otra versión dice así, en la versión de las Américas, dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, ¿no? O sea, para que actuemos. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces hay que estar atentos, ¿no? Tener esa palabra de ceñir, pues hace reflejo en que se levantaban, ¿no? Los vestidos, los hombres que en ese tiempo, para correr rápido. Entonces es para actuar nosotros de una manera rápida, estemos atentos, estemos alertas. Cuando lleguen esas situaciones de enojo o en cualquier otro pecado que hay, pues reaccionemos inmediatamente. Por el 9 dice: pide a otros que te hagan responsable de tu ira, ¿no? Ese como que es un poquito más difícil, ¿no? Pide a otros que te hagan responsable de tu ira. Gálatas 6:1-2, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos a los otros las cargas y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Entonces muchas veces sí, a través de un consejo que pidamos a algún hermano, muchas veces ayudarnos, ¿no? Hacerlo para que pues podamos salir, ¿no? En ese apoyo como hermanos, hacia un pastor, hacia un hermano que también te pueda dar algún consejo, pero debe ser con mucho cuidado, ¿no? Tanto el que lo está pidiendo como el que lo va a dar, ¿no? Porque muchas veces queremos resolverle hasta la vida y tienes que hacerlo así.
Pues es darle el consejo a través de la palabra. ¿Qué es lo que te dice la palabra de Dios, no? Llevarlo a que ellos mismos, o el hermano mismo, vea en la palabra, ¿no? Para que recuerde, para que medite, para que reflexione en ese momento. El 10, este último de este punto de antes de que llegue la ira, es no te relaciones con personas iracundas a menos que estés buscando cambiar, ¿no? ¿Y a qué nos referimos a esto? Pues a otras, ¿no? Que tienes alguna relación en la escuela, el trabajo. Muchas veces es imposible, por ejemplo, dejar de hacerlo, ¿no? Pero no te vas a juntar. En un trabajo, pues, interactúas con alguien, pues a mí me ha tocado con algunos que así son, y son agresivos, o sea, todo quieren resolver a golpes, ¿no? Entonces, nada más en cuestiones laborales, no voy a hacer una amistad con él muy entrañable, ¿no? Porque me puede llevar a eso, ¿no? A comportarme de esa manera, ¿no? Y llega a suceder en muchas ocasiones. Entonces, a eso se refiere. Si es a lo mejor en casa, que a lo mejor hay un familiar y eso, y que somos muy cercanos, pues a lo mejor no relacionarme de ese sentido, ¿no? Sino evitar caer en esos pensamientos, ¿no? En esas pláticas, por ejemplo. Pues tampoco lo voy a mandar ahí, ya no te hablo, ¿verdad? Sino dar ese ejemplo de Cristo, ese testimonio adecuado. Estar orando, ¿no? Por ellos también, más cuando es alguien muy cercano. Y pues esos son los puntos que podemos tener antes de que la ira vuelva a aparecer, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya transformando nuestro corazón, nuestra mente. El otro punto es en el momento que te sientas tentado a enfadarte o empieces a enfadarte. Aquí es antes de, ¿no? Más si estoy consciente que soy muy enojón o iracundo, mi tendencia es mucho hacia eso, pues antes de eso son esos puntos. Y en el momento en que ya me siento enfadado o empiece a enfadarme, punto 1 es ora pidiendo la ayuda de Dios. Otra vez es la oración. Y lo hemos visto a través de los salmos, ¿no? ¿Qué hace el salmista? Ora a Dios, ¿no? Clama a Dios, ¿no? Empieza clamando muchas veces, ¿no? Unas agradecientes, pero ¿qué es la oración? Ora a Dios pidiendo la ayuda, lo que decíamos hace un momento, no estoy enojado, Señor, estoy molesto, detén mi ira, no, ayúdame tu Espíritu Santo porque soy imperfecto, necesito de ti, ¿no? Ahí veo mi incapacidad, mi torpeza, o sea, decirle realmente quién somos, ¿no? Reconociendo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 2, deja a un lado la ira. O sea, ahí la manera es que preguntándote, ¿qué es lo que tanto deseo, no? En ese momento de ira, ¿qué deseo? Irle a gritar, decirle sus verdades, lo que se merece. Eso es lo que deseo en ese momento, desquitarme. Entonces, deja de lado esa idea de que es algo que debes de tener, ¿no? Y el único deseo que debes de tener es glorificar a Dios. Y sabemos que no decíamos de una manera así inmediata, pero empezamos a entrenar, a educar nuestro pensamiento, nuestro corazón, ¿no? Había un anuncio, ¿verdad? De cuando te enojes cuenta hasta 10, ¿no? Y unos, pues, algunos decíamos 10 por 1, 10, ¿no? Ya reaccionabas, no contabas hasta 10. No seamos de esos, ¿no? Sino realmente ora al Señor, pídele. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está mal, no? En ese momento. Entonces, eso es dejar la ira a un lado, haciéndonos esas preguntas, deteniendo, acostumbrando a nuestra mente. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, ¿no? Y eso es lo que el enojo siempre nos lleva a hacer, ¿no? 3, revístete de mansedumbre, paciencia y humildad. Pregúntate, ¿qué debería estar pensando? Utiliza tus nuevos pensamientos y las escrituras, ¿no? O sea, ¿qué debería estar pensando en lugar de estar enojándome? ¿Cuál es el objetivo correcto? ¿Cómo puedo ser paciente y pensar en los demás? ¿Qué quiere Dios
¿no? Principalmente, ¿qué quiere Dios, no? Y los demás. ¿Y cómo puedo servirles? Proverbios es otro de los versículos que nos hablan también acerca de la ira. Vean cómo a través de esto hay varias partes de versículos de la Biblia que nos llevan a eso. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿no? Haciendo esa semejanza. O sea, lo más importante. Y ahí viene el otro punto, porque llega a suceder, ¿no? Si fallamos y nos enfadamos de manera pecaminosa, porque nos ha pasado a todos. Pregúntate, ¿cómo he pecado? ¿No? Sé específico, delante de Dios. Siempre en esas preguntas es porque Dios está precisamente en ese momento. Señor, he pecado, ¿no? Y quiero ser específico en qué he pecado. Tú conoces mi corazón, Él lo conoce, eso es lo que nuestra mente debe de tener ahí. Él conoce nuestro corazón. Decirle, no quiero sabotear, ¿no? El perdón o el auxilio que quiero pedirte a ti, porque tú lo conoces. Escudriña mi corazón. ¿Cómo he pecado, no? ¿Qué he hecho ante ese enojo? He gritado, a lo mejor no, pero son mis pensamientos, ¿no? También mis pensamientos están ahí, y esos pensamientos, si no se los entrego a Dios, si no los saco correctamente, pues se va a volver a una amargura, a un rencor, porque ahí los tengo. No actúo, no digo nada, al contrario pongo cara bonita, dicen, pero está guardándose en mi corazón. O sea, hay varias manifestaciones que ya vimos. Si tuviera que volver a pasar por esto, es otra cuestión que hay que preguntarse: ¿qué debería pensar y hacer de manera diferente? Entonces, si en esa situación, ¿qué es lo que debo de hacer? Por ejemplo, ¿no? Veíamos lo que les decía de este video, el pensamiento a lo mejor de un conductor, porque se da más a los que conducimos. El pensamiento correcto es, aunque así le diga a la persona que está incorrectamente cerrándose, metiéndose, haciendo algo incorrecto, ¿no? En el tráfico, por ejemplo, así mismo lo golpeen algo, no va a cambiar y yo no voy a ganar nada, me expongo, ¿no? Ese sería un pensamiento correcto. Entonces, ¿qué hago? Pues me hago a un lado, los dejo. Por ejemplo, ahí vemos una parte de no se junten con los iracundos, ¿no? Vemos esa relación en ese momento, es mejor me hago a un lado y nos dicen de cosas, ¿no? Nos tocan el claxon, así, ya no me quedo. Me da coraje, pues sí me da coraje, ¿no? Pues es un enojo, pero es dejarlo. Entonces, en ese momento, pues es eso. Si tuviera que volver a pasar por esto, ¿qué debería pensar y hacer de manera diferente? 3, ocuparme de mi pecado de la ira lo antes posible. ¿No? Efesios 4:26, que hemos leído constantemente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Tomando el principio, sabemos que el contexto hace referencia a que cuando nos enojamos por las cuestiones que van en contra de Dios, de su palabra, de la injusticia, ¿no? Hacia las personas, hacia su palabra. Pero el principio, pues es ese, ¿no? No evitar airarme, pecar, ¿no? El 4, confiesa y pide perdón a Dios, y otra vez, y a cualquier persona que pueda haber sido consciente de tu ira pecaminosa o haberlo sufrido. Pero primero delante de Dios. Y deseamos orar para decir: sí, Señor, llévame a pedir perdón, dame sabiduría para decir las palabras correctas, el tono correcto, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Humillarme delante de Dios primeramente para que me lleve a hacerlo. Sé específico cómo te enfadaste de manera pecaminosa, tus pensamientos erróneos, acciones equivocadas, falta de amor, y bueno, hay otras que pueden llegar en ese momento a nuestra mente, ¿no? Delante de Dios, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando confesamos y pedimos perdón a Dios, debemos ser específicos. Y en ocasiones, o la medida de lo posible, a las personas que hemos ofendido, ¿no? A las personas: perdóname, ¿no? Porque te grité. No tenía justificación, o sea, esa es la realidad, no había justificación. Entonces, si en nuestro corazón, alguno de nosotros, hombre, mujer, quien sea, es difícil, pues hay que humillarnos delante de Dios, y nos va a llevar a eso,
a pedir perdón en esos momentos. Sí, perdóname. Y decíamos, a lo mejor su reacción de la otra persona es diferente, ¿no? No esperemos que nos diga, ay, sí, ya, vete en paz, ¿no? No sabemos qué nos puedan decir. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. De hecho, toda esta carta de Santiago, el tema principal, y a los que estuvieron ahí en el menú escuchando a Miguel Núñez, que dio varias prédicas de esta carta, pues le puso como tema principal, ¿no? Practicas lo que predicas, que es lo que nos habla esa carta, ¿no? Lo que nosotros predicamos, lo practicamos. 5, dile a Dios y a los demás qué piensas hacer en el futuro en lugar de enfadarte pecaminosamente, ¿no? Primeramente a Dios, el compromiso es con Dios. ¿Qué piensas hacer en el futuro en lugar de enfadarte y pecaminosamente, ¿no? Decíamos, en la familia normalmente es con los que nos enojamos, pues ahí hacemos eso, ¿no? ¿Qué pienso hacer? Este es mi pensamiento, dejar de hacer esto y tratar de hacerlo, pedirle a Dios que nos ayude. 6, mantente alerta una vez más. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es importante que no te dejes llevar por pensamientos como esto es imposible o nunca podré cambiar. Porque estamos diciéndole a Dios que su Espíritu Santo, lo que nos ha dado, nos ha hecho nacer de nuevo, no sirve. Otra vez, siendo conscientes que somos imperfectos, ¿verdad? No vamos allá de plano, no. Por eso son estos 3 puntos. Antes de la ira, en el momento de la ira y cuando ya caí. Para que transforme el Señor nuestro corazón. Y siempre pensando que es para glorificar a Dios. Así que si no pones en práctica los principios anteriores, verás que tu ira se vuelve cada vez, pero si pones en práctica esos principios anteriores, vas a ver cómo tu ira se vuelve cada vez menos frecuente. Con la gracia de Dios, la palabra de Dios, pero también tu esfuerzo sincero, ¿no? Así es como se va a hacer esa transformación. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos deja ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Entonces tener eso en nuestra mente, ¿no? Bueno, sabemos que Dios no tienta a nadie, ¿no? Dice también en Santiago, pero las tentaciones que vienen de nuestras propias concupiscencias, dice Santiago, ¿no? De nuestras propias concupiscencias. De ahí viene, de ahí surge nuestro enojo, nuestros pecados, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de tener en mente. Él siempre nos va a dar eso, siempre. Cuando realmente reflexionamos en un pecado que cometemos, nos damos cuenta que Dios nos fue mostrando antes de eso que no debíamos de caer en ese pecado. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando caen en algún pecado, reflexionan y dicen, híjole, el Señor me mostró, me guió a través de esto y yo no fui atento, yo no estuve alerta. Fue mi ego, o lo estuve porque llega el pensamiento, sí, tienes razón Dios, pero decido hacerlo. De verdad que, digo, al menos que yo sea más pecador que ustedes, ¿verdad? Pero sí me ha pasado, ¿no? Dijo, decido hacerlo. He decidido hacerlo, de veras, y eso es rebelión. Es una ofensa contra Dios. Y no lo digo con orgullo, sino de decirlo con vergüenza. Porque lo he hecho. Y si hay reflejo eso en nuestras palabras, llegamos a meditar en eso y lo vemos, es pedirle perdón a Dios. Reconocer que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y decir, Señor, yo aún sigo vivo y sigo respirando, ¿no? O sea, ya me rescataste en lo espiritual, ya me diste vida eterna, pero la misma Biblia nos muestra, ¿no? Personas, hijos de Dios que pecan y Dios decide llevárselos, ¿no? Entonces recuerda que ser tentado no es un pecado,
pero actúa movido por la ira pecaminosa, sí lo es, ¿no? O sea, el ser tentado no es un pecado, pero el ser movido por esa ira pecaminosa sí lo es, ¿no? Entonces no hay que cansarnos de hacer el bien y verás el fruto de ese esfuerzo. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayaremos, ¿no? O sea, no vamos a desmayar para poder segar en ese tiempo. Entonces no debemos de cansarnos de hacer el bien. Si Dios pudo transformar a uno de sus hijos, ¿no? A un apóstol, ¿quién era? Otro, bueno, varios, ¿no? Pero uno que hasta tenía un nombre muy, Juan. No, el hijo del trueno, bueno, los hijos del trueno. ¿Y en qué lo hizo? Después de tener ese apodo, sobrenombre de los hijos del trueno, era el apóstol del amor, ¿no? O sea, tardó un tiempo, pero no perdamos la esperanza, ¿verdad? Si llegamos a la edad de Juan, pues sabemos. Pero va a ser diario, cada día que se refleje eso en nuestras vidas. Pedirle al Señor que lo vaya haciendo. Entonces Él lo hizo y puede transformar. Pusieron otros ejemplos, igual, a lo mejor no tanto en esa ira, como veíamos en Juan, pero sí, ¿no? En un enojo con este Pablo, ¿no? Con Pedro también, o sea, vemos en la Biblia que transformó a Moisés, o sea, hay muchos que transformó el Señor. Entonces, Dios lo hizo, también puede con nosotros. Entonces, un cristiano a quien quiera ser ejemplo de Cristo debe de ser lento para la ira y abundante en misericordia. Así es como debemos de ser. Entonces hay que recordar que el Señor ha sido compasivo y misericordioso con nosotros. Ha sido exactamente así, lento para la ira y abundante en misericordia. Eso dice el Salmo también 103:8, ¿no? Así es que algo de esto nos sirva a nosotros, ¿no? Para que Él salga glorificado, para que Él salga honrado en cualquier momento y que nos lleve a seguir transformando nuestros corazones. Así que no se desanimen, hermanos. Todos en la semana pasamos situaciones, ¿no? De mayor o menor rango, pero lo hacemos. Pero hagamos ese compromiso con el Señor, Ok, recuerden, ya tenemos su Espíritu Santo, ya nos dio todo. Hay que ser obedientes. Bueno, no sé si tengan aquí una duda, comentario, algo que quieran agregar, alguna molestia, enojo. Pues vamos a orar entonces, hermanos, para que Dios nos ayude en esto que todos padecemos, decíamos, diferentes grados, pero está todavía presente. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido en este tema, que lo hemos alargado un poco, pero pensando que es importante, lo has permitido tú, Señor, que nos has llevado poco a poco a ver nuestra ira, nuestro enojo. Te agradecemos porque nos has llevado a reconocer los momentos que hemos pecado, Señor, en el pasado, no para lacerarnos, sino para que veamos nuestra incapacidad, Señor, y reconocer la falta, la necesidad tan grande e imperiosa que necesitamos de ti, Señor, en cada momento, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Para que nos guíes, Padre, a ser obedientes a todos estos principios, mandatos que hemos escuchado, Padre. No solamente ahorita, sino a lo largo del tiempo, Señor, que nos has permitido ser tus hijos, pues hemos venido escuchándolos, mencionándolos, Padre. Quizás hasta memorizarlos, tu palabra lo hemos hecho, pero no hemos aplicado a nuestras vidas eso, Señor. Perdónanos por eso, perdónanos porque pues hemos sido rebeldes, Señor, hemos dado un testimonio inadecuado, Padre. Señor, guíanos, Padre, como lo has hecho hasta el día de hoy, para que esto se quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que podamos presentarnos delante de ti, como decía Pablo, le decía a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Sabemos que no solamente ese principio es para los pastores, sino para cualquier hijo de Dios,
por nuestras actitudes, nuestros pensamientos, Señor, debemos de presentarnos delante de ti correctamente. Señor, síguenos fortaleciendo, Padre. Síguenos llevando a que también como hermanos pues nos apoyemos, nos escuchemos, estemos orando, Señor, unos por otros como lo hemos hecho en la actualidad, sin juzgar, sin condenar, Señor, siendo compasivos, Padre, siendo piadosos, como tú lo has hecho con nosotros y nos lo has mostrado, y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque pues nos has permitido llegar hasta este día, y te pedimos que durante esta semana y las que siguen, hasta que tú vengas, Señor, estemos recordando estos principios, Padre. Porque en el día que estemos contigo, Señor, sabemos que va a desaparecer eso, y esa es una esperanza que tenemos. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que todavía padecen de esto, de diferentes rangos, ayúdalos, fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Porque quizás si hay un dominio propio, también no debemos de confiarnos en que ya estamos del otro lado, Padre. También podemos hacerlo, o algunos hermanos que ya lo tienen, ese dominio, fortalécelo, Señor. Que no caigamos en ese error, Padre, que pudiéramos también decir que ya no lo hacemos. Te agradecemos, Señor, por todo, y permítenos también llegar para el próximo domingo, para seguir escuchando tu palabra, Señor, y seguir obedeciendo tus mandatos. En el nombre de Jesús, amén.